Hello, good morning, 8th graders. Welcome each one of you to the English class of this week 22. Bienvenidos a todos los estudiantes de octavo de básica a la semana 22 de actividades. Esta es la segunda clase del segundo quimestre y vamos a dar inicio con la misma. Our topic, as seen in the picture and in the worksheet, it's rights and responsibilities. Seguimos hablando de los deberes y derechos. La semana pasada nos enfocamos un tanto en los deberes y derechos de los niños. Hoy vamos a enfocarnos en human rights, los derechos humanos, pero básicamente aquellos relacionados a los adolescentes, teens, o a los teenagers. Vamos hoy día aquí tenemos la palabra teen de manera más clara. Cuando hablamos de teen nos referimos a personas que están entre los 13 a 18 años. Se les llama teen porque si usted recuerda los números, por ejemplo 13, si digo 13 es 13, si digo 14 es 14, si digo 16 es 16. Si se da cuenta terminan en esta inflexión teen. Por eso se conoce a un adolescente como a teen o a teenager, ¿verdad? Un adolescente o un joven, ¿verdad? En este caso ustedes que están en octavo son preadolescentes. En algún momento cuando lleguen a tener 15 años, 14, 13 o lleguen casi ya al bachillerato se les conocerá como adolescentes. Ahora ustedes están en una etapa previa a eso, pero es bueno que conozcan sus derechos y también responsabilidades y ese es el objetivo de estas clases. Por eso antes de empezar vamos a relacionarnos vamos a familiarizarnos con el vocabulario de unidad y su correspondiente pronunciación. Empezamos entonces con teenager. Teenager, hablamos de un adolescente. If you are between 13 and 18 years old, podemos decir que si tú estás entre los 13 y 18 años de edad, you can be a teenager. You are indeed a teenager. Usted es un adolescente. Right? You're a teenager. Viene de teen, que es estas edades que mencionamos hace uno, y ager, que significa edad. Entonces, alguien que está entre esta edad es conocido como teenager. Seguimos con ability. Ability. Cuando hablamos de una habilidad, hablamos de un talento especial que hemos adquirido con la práctica o tal vez que tenemos de manera natural una habilidad como por ejemplo hablar un idioma o dibujar o tocar un instrumento. En algunos casos las habilidades son naturales, en otros casos se desarrollan con la práctica, con el esfuerzo. Por ejemplo, nadie nace aprendiendo un idioma extranjero o tocando un instrumento musical. Esa es una habilidad que se adquiere. Seguimos ahora con decision. Decision. A decision is a choice that you make. Una decisión que tomamos, ¿verdad? Muchos adolescentes actualmente pueden tomar decisiones en cuanto a su vida o en su familia, decisiones personales, ¿verdad? Sin embargo, no pueden tomar cualquier tipo de decisiones, ya que hay decisiones que van de la mano con la responsabilidad y también con ciertas limitaciones. Por ejemplo, hay decisiones que solo se pueden tomar cuando uno es mayor de edad. Por ejemplo, si tú eres un adolescente y decides manejar o conducir un vehículo, tal vez no puedas tomar esa decisión aún porque no tienes la edad correspondiente. We have now the word consent. Consent nos referimos a permiso o al consentimiento. Por ejemplo, hay cosas que tú podrás hacer solo con el consentimiento de tus padres. Por ejemplo, si vas a vacunarte contra el COVID, eso es algo que debes de hacerlo, pero con el consentimiento de tus padres. Pues como eres menor de edad,
ellos son los responsables de las decisiones que tú tomes. A eso nos referimos con consent. Hablamos de un permiso. We have now freedom. La semana pasada ya habíamos visto esta palabra. Freedom se refiere a la libertad que tenemos. To speak our mind, to make decisions, to choose a religion, libertad de elegir nuestra religión, de tomar decisiones, de elegir un tratamiento médico que nos convenga. A eso nos referimos con libertad, con freedom. Y por supuesto también a cuando existe completa libertad, no estamos tal vez confinados a una prisión o a una casa, no, tenemos libertad. Eso es un derecho. That's a right of human beings. That's a right that each human being has. Ese es un derecho que todos los seres humanos tenemos, a la libertad. Claro, si rompemos la ley vamos a perderlo. Vamos ahora con healthcare. Cuando hablamos de healthcare nos referimos a todo tipo de asistencia relacionada a la medicina. Si nos enfermamos tenemos derecho a recibir medicina. Tenemos derecho a recibir ayuda médica, ¿verdad? Tenemos derecho a recibir atención hospitalaria, ¿verdad? O atención en un dispensario médico. A eso nos referimos con healthcare, ¿verdad? Asistencia médica. Ese es un derecho de todos, no solamente adolescentes, sino también adultos y niños. We have the word respect. Respect. El acento va en la segunda sílaba. Respect. Hablamos de aquella capacidad de no cruzar las líneas, de respetar lo que pertenece a otro, ¿sí? Eso implica el respeto, significa obedecer las reglas y saber que nuestros derechos tienen límites, ¿verdad? Y terminan donde empiezan los derechos de los demás. Cuando aprendemos a identificar esa verdad y la respetamos, podemos decir que vivimos en un ambiente de respeto, ¿sí? And those are the words related to the vocabulary of this week. Aquí hemos visto entonces algunas palabras que veremos durante las lecturas y durante la clase en sí. Entonces, if you look at the picture, si vemos la lámina, vamos a hablar entonces de los rights, derechos y responsabilidades de los jóvenes y adolescentes, ¿verdad? En algunas culturas, algunas personas incluso, tienden a darle demasiada importancia a los derechos. Y mira, por ejemplo, la persona que hizo esta lámina, ¿verdad? Pone en letras grandes los derechos y en letras chiquitas las responsabilidades, cuando en realidad ambas son importantes, tienen la misma importancia, conocer los derechos pero también las responsabilidades. ¿Sabe por qué? Porque si usted no conoce sus responsabilidades, usted puede incurrir en un delito, ¿verdad? Y perder su libertad de hablar o de andar libremente por la calle. Por eso es que enfatizamos que tanto los derechos como las responsabilidades deben de conocerse. Vamos a leer el texto entonces. Empecemos con Teenagers' Rights. Vamos a hablar de los derechos de los adolescentes. Ustedes, por favor, mientras yo leo, vayan subrayando las palabras que hemos visto acá arriba en el Target Vocabulary. Cuando digo Target Vocabulary, me refiero a las palabras claves. While family, social, health, legal, and educational rights are not full listing of a teenager rights, tenemos aquí derecho, rights, ¿verdad? They are some of most basic ones. Tenemos entonces que todos los jóvenes tienen derechos, ¿verdad? Que deben estar bien definidos. Many of the teenagers' rights stem from having the ability to make decisions. Ability, esa palabra la encontramos. Decision también la encontramos, ¿verdad? Without parental consent, ¿verdad? Los adolescentes tienen derecho a tomar decisiones, pero en muchos casos necesitan de el consentimiento de sus padres o de la guía de los padres para tomar una decisión. Vamos a ver algunos de estos derechos. Teenage right, derechos del adolescente. Teenage right,
Number 1, to have a loving family. Tener una familia. Please underline family. En realidad no necesitamos traducir todo ni leerlo todo. Basta con subrayar una palabra clave y saber que estamos hablando de derechos para que no tengamos que estar traduciendo palabra por palabra. For example, number 2, to have a nationality. Ese es otro derecho. Tener una nacionalidad. Y de hecho, desde el momento en que nacemos y somos inscritos, recibimos una nacionalidad. The next, to rest, play and have fun. Es un derecho de los adolescentes jugar y divertirse. Claro, es un derecho con responsabilidad y con límites, ¿verdad? Yo tengo el derecho a divertirme, have fun, dice aquí, pero no a costa del dolor de los demás. Por ejemplo, muchas personas que practican el bullying se divierten a costa del sufrimiento de otras personas. Eso es un derecho sin responsabilidad y que en algún momento tendrá consecuencias graves. ¿Sí? Así que si alguien que me esté escuchando en algún momento ha pensado que el bullying es algo divertido, es en realidad un derecho ejercido sin responsabilidad. Vamos a ver, to have freedom, hablamos de libertad, freedom of speech, libertad para hablar, claro, para hablar lo que pensamos, ¿verdad? Tenemos libertad que es otra responsabilidad, freedom of speech, es otra libertad con responsabilidad, porque libertad para hablar no es libertad para insultar, ¿verdad? Ya sea de manera directa o mediante redes sociales. Yo no puedo insultarte y decir yo tengo derecho a decir lo que pienso y como yo pienso que tú eres tal persona, por eso te insulto. Ahí tenemos otro derecho sin responsabilidad. ¿Verdad? Tenemos el derecho a hablar, pero no a insultar a los demás. To have education, to have an education. ¿Sí? Tenemos derecho a ser educados, por supuesto, a recibir educación. ¿Sí? A recibir educación gratuita en muchos casos, como en el caso de Ecuador, que sí proporciona educación gratuita. Eso es un derecho, por eso en realidad ningún estudiante no debería quedarse sin ir a la escuela, porque el Estado ecuatoriano proporciona ese derecho a educación gratuita. Si no se puede pagar, pues, una educación privada. Pero sea pública o privada, eso es un derecho de los adolescentes y de los niños también, como vimos la semana pasada. To speak the language and follow the custom of their parents. Aquí tiene mucho que ver la decisión y la influencia de los padres. Los estudiantes, los niños y los jóvenes dicen que tienen derecho a hablar su idioma y también a seguir las costumbres que los padres les han inculcado, ¿verdad? De seguro sus padres han inculcado en ustedes ciertas costumbres y bueno, es su derecho que eso se respete, ¿verdad? Por ejemplo, la religión que van a tomar, el colegio donde van a ir, ¿sí? La manera como se alimentarán, todo eso de ahí tiene que ver o son decisiones familiares que todos debemos de respetar. To receive healthcare, recibir atención médica. That's a right, eso es un derecho, ¿verdad? Nadie debería morir porque no recibe atención médica, ¿verdad? Por eso existen hospitales públicos, ¿verdad? Que nos permiten hacer uso o tener acceso a este derecho. Healthcare, atención médica. Todo lo que estamos viendo aquí son derechos de los adolescentes y niños. And to be treated with respect. Y a ser tratados con respeto. Ese es un derecho que te ayudará o que debe impulsarte a también desarrollar la responsabilidad de que tú también trates con respeto a otros. Esta palabra es clave. Respect. El derecho no es, el respeto no es solo un derecho, es también una responsabilidad. No podemos exigir lo que no damos. Entonces, este es un valor que debe, no solamente es un derecho, sino un valor que debe de aplicarse en casa, en el colegio y en la calle.
Si usted aprende a hacer uso de este derecho, su derecho a ser respetado y a respetar, lo más probable es que usted se evite muchos problemas en la vida. Vamos con la segunda actividad. Vamos a hacer un poco más pequeño esto. Yo les pido mil disculpas si escuchan bulla mientras yo hablo, pero yo no puedo irrespetar a los vecinos y decirles que apaguen sus músicas, ¿verdad? Tal vez ellos sí respetan mi derecho a estar tranquilo en casa, pero yo no puedo respetar el derecho de ellos a escuchar música en alto volumen. Así que les pido disculpas si escuchan bulla, si escuchan ruido o si escuchan música de vez en cuando. No la pongo yo, la ponen los vecinos y yo no puedo callarlos. Bien, vamos a unir entonces estos derechos con sus respectivas oraciones. Dice right, sabemos que es derecho to have healthcare. ¿Cuál de estas imágenes demuestra el derecho a recibir atención médica? This one, this one, this one, this one, this one. Aquí tenemos un niño con medicina, tomando su medicina. Entonces este niño está recibiendo o está haciendo uso de su derecho a recibir healthcare, atención médica, ya sea de los padres o de un médico público, ¿verdad? Entonces, B, la B iría aquí, ¿no? En number one. Number two, right to have education, derecho a educarse, education, ¿verdad? As you can see in this picture, this children is being taught by her or his teacher. Está recibiendo instrucción, entonces está haciendo uso de su derecho a ser educado. Podemos decir entonces que la segunda es con letter D. And then you may continue. Y ustedes pueden continuar. Pero la 3 dice right to have a family. Es fácil identificar aquí cuál de estas me demuestra una familia. This is a family, for example. Ese es un derecho al que tenemos. Number 4, right to receive a name and a nationality. ¿Cuál es el documento legal que dice de dónde eres tú y tu nombre y también tu nacionalidad? La cédula, ¿verdad? Que en inglés se llama ID card. Cédula de identidad. En inglés, identification card. ID card o simplemente ID. Cédula de identidad. ID card. Entonces, esa dice tu nacionalidad y tu nombre. Name and nationality. So, you know the number 4 matches to letter E. And number 5, right to speak with freedom. Aquí este joven está hablando lo que opina, ¿verdad? Ese es un derecho que tiene, un derecho con responsabilidad. Por ejemplo, está usando el micrófono para hablar, no para insultar. Entonces, you can match number 5 to this picture C. Right? Entonces, si podemos resumir los derechos del adolescente, podemos decir que while family, social, health, legal, and educational rights are not a full listing of a teenager's rights, they are some of the most basic ones. Most teenager rights stem from having the ability to make decisions without parental consent. Importante tener presente que los derechos del adolescente deben de ser conocidos por cada uno de ellos, ¿verdad? Es algo esencial. Si ustedes no conocen sus derechos y responsabilidades, lamentablemente tendrán muchos problemas. Y también deben entender que aunque tengan derechos, pues llegará el momento en que tengan que tomar decisiones en la cual sus padres necesiten influir o aconsejarlos. ¿Sí? Habrá momentos en los cuales ustedes no podrán decidir sin el consentimiento de los padres, como dice aquí, o de sus padres, como por ejemplo, ¿me vacunaré? Esa no es una decisión que usted va a tomar solo. Tiene que tener el consentimiento de su papá o de su mamá. Estoy poniendo un ejemplo nada más. Vamos a ver ahora write the word or match the word to the definition. Vamos a leer una definición,
¿verdad? Y usted me va a decir cuál de estas palabras puede representar esa definición. Tenemos wealth, que hablamos de dinero, de riquezas, wealth. Poverty sería lo contrario. When you have no money, you have no wealth. No tienes ningún tipo de bienes, podemos hablar de que vivimos en la pobreza, ¿verdad? Cuando hablamos de peace, hablamos de paz, ¿verdad? La paz que se obtiene cuando respetamos los derechos de los demás y conocemos nuestros derechos propios también. War sería exactamente lo contrario de peace, la guerra, los conflictos, ¿verdad? A eso nos referimos con war, con cualquier tipo de conflicto, no solamente armado, sino también, por ejemplo, familiar, de ideas, de pensamiento. Freedom, ¿verdad? Nos habla de la libertad para decidir. Su opuesto sería slavery, es decir, aquella situación en la cual somos esclavos o estamos confinados, no gozamos de libertad. Care, hablamos de el cuidado de cualquier tipo que podemos recibir. Cuidado médico, cuidado social, cuidado afectivo. Hay muchos tipos de cuidado y a todos estos los adolescentes tienen derecho. Medical care o health care, social care, loving care, a todos estos tipos de cuidado. Cuando no hay eso, podemos hablar que hay negligencia, neglect. Neglect significa no proporcionar ese cuidado a quienes deben de recibirlo. A eso nos referimos con neglect. Por ejemplo, un padre que no da alimento a sus hijos está siendo negligente en cierto modo. Yo estoy seguro que eso no ocurre en el caso de ninguno de nosotros. Respect, hablamos ya del respeto a los derechos de las otras personas. Tenemos derecho, pero las personas también tienen derecho. Entonces, por ejemplo, un joven que practica bullying está abusando de su derecho a divertirse, porque está haciendo sufrir a otra persona. En ese momento está irrespetando el derecho de la otra persona de ser tratada de la manera apropiada. Entonces, esa persona que practica bullying no puede después decir que alguien la trata mal, porque él está tratando mal a los demás también. Entonces, entendemos la importancia del respeto y de los derechos con responsabilidad. ¿Verdad que sí? Lo menos que queremos es violencia. Violence. Quien practica bullying, por ejemplo, en la mayor parte de los casos incurre en esto, violencia. Y esto puede hacer que en el futuro, si se agrava, una persona hasta pueda perder su libertad. Por ejemplo, quien ahora practica bullying, en el futuro puede terminar cometiendo una agresión, lo cual es sancionado con prisión. Por eso es importante evitar todo tipo de violencia. Nadie tiene derecho a ejercer violencia sobre otro y nadie tiene por qué soportarlo tampoco. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos una idea, un panorama claro de estas palabras, que tienen todas que ver con los derechos y responsabilidades, vamos a ver dónde ponemos. Aquí necesitamos 3 palabras de aquí para completar este ejercicio. The power or right to act, speak, or think as one wants. The state of not being in prison. ¿Cómo llamarías tú al estado de no estar preso? Al estado de hablar y actuar como te parece. ¿Cómo llamarías tú a eso? Piensa en las palabras que hemos visto. Yo a eso le llamaría libertad, ¿verdad? And that's freedom. Ya vimos que esto es liberty. Yo a eso le llamaría libertad. Así que esa palabra yo la pondría aquí. ¿Qué otra palabra podría definir eso? Aquel estado en el cual somos libres para hablar y no estamos metidos en una prisión o en un campo de concentración o en un campo de esclavitud. Yo lo llamo a eso libertad.
Entonces yo pondría aquí, por ejemplo, freedom. Veamos el siguiente. The state of being uncared for. Imagina una persona que no reciba ayuda médica, que sus padres no lo llevan al médico, que no le dan medicinas, que no lo inscriben en una escuela. ¿Cómo están siendo esos adultos con ese adolescente o niño? Están siendo negligentes, ¿verdad? ¿Cuál de estas palabras crees tú que va allí? A ver, tómate tu tiempo y mira. Take your time and choose the word. Is it wealth? Is it poverty? Is it war? Is it care? Is it neglect? Is it violence? Para mí esos padres o esos adultos están siendo negligentes. Entonces yo, por ejemplo, usaría neglect para completar la segunda palabra. Aquí te pongo la primera letra, neglect. Right? Let's read the third definition. Leamos la tercera. Lacking enough resources to provide the necessities of life, like food, clean water, shelter, and clothing. Imagínate que estés en una situación en la cual no puedas cubrir tus necesidades, ni siquiera las más básicas como alimentos, food, water, agua, shelter, un hogar, and clothing, ni ropa. Imagina una persona que no tenga nada de eso, ni comida, ni ropa, ni un hogar. ¿En qué situación está esa persona? ¿Tiene riquezas? ¿Is he wealthy? ¿Is it at peace? ¿Está en paz esa persona? ¿Está en guerra? ¿O está en una situación de pobreza? Para mí, la persona que carece de las necesidades básicas está en una situación de pobreza. That person is in poverty. So I will use the word poverty right here. Poverty. Poverty significaría esto de aquí. La ausencia de las necesidades básicas de una persona. Mira que hemos analizado la actividad y yo no estoy escribiendo las respuestas a las preguntas, aunque yo creo que viendo el video ya todos sabemos cuáles son. ¿Sí? Así que te animo a volver a verlo si te perdiste de algo. Vamos a ir viendo todos estos derechos y vamos a poner la palabra correspondiente, ¿verdad? Si vemos una casa, what's this? It's a house, right? It's a house. Entonces, una casa, ¿a qué derecho representaría? Bueno, el derecho de tener un hogar, exactamente. Entonces, yo pondría aquí house. Porque sí, tener una casa es un derecho, aunque sea alquilada, pero es un derecho, ¿verdad? A house. I then cross it out. Ya elimino esta. And what about this? What is this right? You can see a doctor and a boy receiving medical care. So, what right? ¿Qué derecho es este? Is it right to life, a name, education, or health? Para mí es una manera de recibir atención médica. Healthcare. Entonces yo pusiera la palabra salud aquí. Health. Es un derecho. ¿Verdad? So I cross it out. Y así ustedes pueden seguir usando las palabras de aquí para completar. What's this? Y si ahí vemos un niño pequeño aquí siendo recibido por sus padres, ¿a qué derecho está siendo este niño? Está recibiendo este niño. ¿A qué? Para mí sus padres lo están protegiendo, ¿verdad? ¿Sí? También en mi opinión está haciendo uso de su derecho a la vida, ¿verdad? Porque sus padres han decidido tenerlo y no privarlo del derecho a la vida. Entonces yo pusiera life, aquí que significa vida, ¿sí? Cuando hablamos de name, hablamos de tu nombre, José, María. Education, hablamos de nuestro derecho a ir a la escuela. Protection, hablamos de nuestro derecho a ser protegidos por un adulto y también por las autoridades correspondientes, como los elementos del orden, la policía, por ejemplo. To be listened to, en realidad aquí es to be listened to, ser escuchado, ese es un derecho también. To be listened to, ¿dónde pondrías tú ese derecho? To be listened to. To be listened to. Yo lo pondría aquí porque el niño quiere hablar y la persona lo va a escuchar. Entonces,
Yo pusiera aquí to be listened to. To be listened to. ¿Sí? Ahí estaría ese derecho. Tu derecho al alimento. Where is it? Over here. Food. Derecho a la comida, ¿verdad? Y este niño de aquí, con estas palabras que no se entiende bien, ¿qué derecho sería este de aquí? ¿Mm? Bueno, por supuesto, cuando un niño nace, ¿en qué es lo primero que piensa alguien? En cómo lo va a llamar, ¿verdad? Entonces, este niño probablemente esté ejerciendo su derecho a ponerle un nombre. To have a name, which is a right, lo cual es un derecho. Este es sencillo, ¿verdad? ¿A qué derecho están accediendo estos niños? Education, pongo la primera letra, ¿verdad? ¿Y ellos qué están recibiendo por parte del adulto? A ver, si tu padre te abraza durante un sismo o durante un asalto, ¿qué te está proporcionando? Te está proporcionando protection, te está proporcionando protección. Uno se siente protegido cuando su padre lo abraza en una situación así, ¿verdad? Y estos niños que están jugando, they're playing around, they have the right to do what? They have the right to recreation, tienen derecho a jugar, a la recreación. Recreation. ¿Cómo se escribe recreation? Aquí está cada uno de los derechos que hemos visto. So children, this is the end of the class. A ver, ¿sí? This is the end of the class. I thank each one of you for your attention and watching the video. Les agradezco por atenderme y ver el video. Les recuerdo que ya no deben enviarme fotos semana a semana de los trabajos de inglés. Necesita ir archivando sus trabajos hasta el final del quimestre. Cuando lleguemos al final del quimestre, usted me hace un solo envío de todo. ¿Por qué ya no? Porque ya juntos hemos desarrollado las actividades de la ficha. Entonces yo prácticamente no tengo que estar revisando semana a semana los trabajos. Y muchos de ustedes no pueden también hacer semana a semana las fichas por la falta de internet en algunos casos. Entonces es mejor que usted vaya archivando las fichas y usted me haga un solo envío al final del quimestre. ¿Cómo va a guardar esas fichas? Puede usar una tarjeta de memoria, una computadora, un celular, puede usar un pendrive, una carpeta digital que ya les enseñé a crear, pero eso solo lo va a compartir conmigo una sola vez al final del quimestre, no semana a semana. Eso congestiona los teléfonos, ¿verdad? Como el mío que se congestionó y ahorita no sirve más para nada. Yo estoy grabando esta clase desde una computadora. Entonces les ruego que por favor no estén enviando semana a semana fotos de los trabajos. Guárdela por favor y al final de año usted me manda desde la lección 21 en adelante. ¿Sí? En el medio que usted pueda, foto, carpeta digital, PDF, video, como le sea posible, ¿sí? Pero ya no semanalmente, sino una sola vez, un solo envío al final del trimestre. Thank you very much. I will see you the next week. Nos vemos la próxima semana, niños. Goodbye. Adiós.